Yo comienzo preguntando, ¿cree usted que esta condena sea para quebrar aún más a la familia Baduel, como ha sido denunciado en otras oportunidades? Y esto se lo pregunto porque su padre, ex ministro de la Defensa de Hugo Chávez, también está preso precisamente por disentir. Sí, evidentemente esto es parte de la retaliación política que existe contra mi padre, de la que hemos sido víctimas toda la familia. Pero más allá de esto es para amedrentar y para intimidar a todo un país, a todo aquel que piense diferente, a todo aquel que se atreva a decir lo que piensa, a expresar lo que siente, a discernir, en definitiva. Mientras su hermano estuvo recluido en la cárcel de Uribana, se denunciaron numerosas violaciones a los derechos humanos. ¿Podría usted recordarle a nuestra audiencia cuáles fueron esos tratos crueles e inhumanos de los que su hermano y su amigo fueron víctimas? Sí, mi hermano Raúl Emilio Baduel y mi hermano Alexander Tirado fueron víctimas en Uribana de torturas no solo físicas, sino psicológicas. Fueron víctimas de golpes. Mi hermano tuvo la fractura de 3 costillas. Hasta el día de hoy no tenemos un informe oficial de eso porque no ha existido un informe médico, no se realizó un informe médico correspondiente. A Alexander también lo patearon en reiteradas oportunidades. Tuvo una lesión en una pierna, los hicieron colocar en el asfalto caliente a pleno mediodía, desnudos en el piso, y cuando se encontraban allí, mi hermano trató de cubrirse sus genitales y eso fue consecuencia de que le patearan el cuerpo y le fracturaran sus costillas y se quemó parte de sus genitales y del pecho. Rairín, son 8 años de condena los que debe enfrentar Raúl y Alexander. ¿Ustedes han pensado acudir a instancias internacionales por este caso? Tengo la plena confianza en Dios de que en este país, más temprano que tarde, vamos a tener un estado de justicia y de derecho. Y, por supuesto, vamos a acudir a todas las instancias nacionales e internacionales a las que estemos en disposición de acudir, y vamos a agotar todos los recursos. Y estoy segura que mi hermano y Alexander no cumplirán 8 años en la cárcel, porque esta situación de injusticia en nuestro país no puede durar 8 años. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarle qué mensaje le envía usted a las autoridades. Ahora, su padre y su hermano son considerados por una buena parte del país y por la comunidad internacional como presos políticos. Bueno, el mensaje no es otro de que cumplan su deber, de que acudan a alguna parte de sus corazones, a alguna parte de su conciencia, que deben tenerla por alguna parte, y cumplan con su deber y abran los ojos y reflexionen que lo que están haciendo no es correcto. Quiero darle las gracias a Rairín Baduel, hermana de Raúl Emilio Baduel, uno de los jóvenes que fue condenado a 8 años el día de ayer, por estar con nosotros en NTN 24. Hasta luego, gracias. Vuelvo con Daniel Bernagui y después de oír a la hija del general Baduel, me gustaría hablar de las formas, es decir, para el fallecido presidente Chávez, las formas jugaban un papel importante. Aunque era un autócrata, aunque para muchos fue un dictador que avasalló la democracia, cuidaba las formas. Para Maduro, las formas pareciera que no tienen ningún sentido. Fíjese, hay 2 variables que son muy importantes traer a colación para poder intentar responder esa pregunta. La primera es la popularidad del primer magistrado del país. Y la otra, lo que se entiende como el tipo de cambio promedio del mercado. Pareciera que son 2 variables que no tienen nada que ver, porque una es política y la otra es económica, pero sí, los estudios que hemos hecho recientemente han demostrado que están sumamente interrelacionadas. En el caso del presidente Chávez, él obviamente a lo largo de su mandato, él bajó mucho su popularidad, pero
esa disminución era lenta, paulatina, progresiva. Y el tipo de cambio tuvo una devaluación que fue inmensa, gigantesca en 16 años, pero fue también paulatina, mucho por culpa de controles, etcétera, que quizás no es el tema en el momento. En este caso, esas dos variables se aceleraron inmensamente. La caída de popularidad del presidente Maduro es una de las más impresionantes desde que un presidente en América Latina haya tomado el poder hasta 2 años después. La magnitud de la caída es muy grande. Igual ocurre con el promedio de la tasa de mercado. Digamos, si uno promedia todos los 5 tipos de cambios que tenemos en Venezuela, sí, la devaluación de la moneda es proporcional a la pérdida de popularidad del presidente Maduro. ¿Qué significa todo esto? Que la única forma de mantenerse, de sostener el gobierno, sí, es radicalizando las acciones para que a través del miedo esas personas que ocupan la primera magistratura y todas esas instituciones, que son instituciones que no son independientes, y eso ya se habla en muchas otras oportunidades, puedan preservar el poder. Entonces, las razones por las cuales ha habido este aumento tan impresionante de presos políticos, de persecuciones, de autorización para usar cierto tipo de armas en las manifestaciones, es porque el miedo es un gran aliado para mantener cierto tipo de sistemas políticos en el poder. Más aún cuando desde el punto de vista económico hay una situación tan devastadora como desde el punto de vista político, de imagen política. Entonces, como esas dos variables están cambiando en paralelo a una velocidad tan vertiginosa, la única manera de tratar de contener manifestaciones de descontento popular es a través del miedo y de la retaliación.